Buenas tardes a todos. Mientras oía a mi querido colega, el doctor de Carreras, yo pensaba que suprimida la tortura en la legislación vigente, en sus formas más arcaicas y tradicionales, como es, por ejemplo, el castigo con cuerdas sobre cariñoso, pero obcecado, sobre la espalda, o el cepo en los pies, sustituida, o suprimidas estas formas antiguas de tortura, se han instalado otras en la sociedad moderna, entre las cuales se encuentran algunas que se cultivan en esta sala. Por ejemplo, la de los focos que iluminan a los oradores y que impiden por completo ver a las personas que están aquí presentes. Esta es una tortura que yo creo que los cantantes de ópera la soportan muy bien, pero que los profesores de provincias somos verdaderamente, extraordinariamente sensibles a ella, ¿no? Y a mí me da pena no poder verles a ustedes las caras. Ustedes me la ven a mí, no creo que sea tampoco una gran ventaja, pero por lo menos ven, digamos, cómo voy evolucionando. Pero yo no puedo verles a ustedes. Pero no acaban aquí, desgraciadamente, las torturas. Otra es los cables que hay por el suelo, ¿no? Esto hay que estar tocado por la gracia o ser un enchufado de la divina providencia para no caer en ellos, para no caer y romperse uno la cabeza. Salir indemne de este trance, desde luego, no es fácil. Yo lo voy a intentar esta mañana, pero, en fin, me gustaría que alguna vez alguien, ya que el Partido Ciudadano es un partido nuevo, pues planteara la supresión de estas nuevas modalidades de tortura y las erradicara de los textos legales y constitucionales. Bien. En segundo lugar, y antes de entrar en lo que quería transmitirles esta mañana, quería decir que para mí es una gran satisfacción y un honor el estar en esta tribuna, porque yo saludo con extraordinaria simpatía la aparición de este partido Ciudadanos, como la aparición exactamente igual del partido Unión, Progreso y Democracia, porque creo que estas organizaciones políticas pueden contribuir, y decisivamente además, a acabar con el duopolio que está instalado en el panorama y en el mercado político nacional. Un duopolio que lo considero extraordinariamente pernicioso, sobre todo porque ambos tienen ofertas políticas muy similares. Esto es un poco como la distinción entre el poleo y la manzanilla, ¿no? Hay personas de extraordinaria capacidad gustativa que son capaces de distinguir ambas infusiones. Yo, desde luego, soy incapaz. Y algo parecido me ocurre con las modalidades de las ofertas electorales que hacen los dos llamados grandes partidos, que es una exageración de la palabra, ¿no? Y del verbo, el utilizar la palabra grandes, hay que decir partidos nacionales, porque grandes tienen muy poco. Y por tanto saludo con simpatía estas organizaciones. Espero que cuajen en el panorama electoral. No va a ser fácil. Las personas que están aquí presentes, que todas tienen un grandísimo interés por la vida política y por los problemas ciudadanos, saben perfectamente que no va a ser fácil, porque hay obstáculos de mucha consideración, ¿no? Para que esto pueda llegar a buen término, y el buen término de momento es que alguien de estas organizaciones se siente en el Congreso de los Diputados, porque ahí es donde empieza la vida política. No acaba, pero sí empieza. Ya veremos cómo se plantea este horizonte en los próximos meses y cuál es el resultado en las próximas elecciones generales. Bien, dicho esto, mi papel aquí consiste en analizar esto que se haya venido a llamar la reforma territorial del Estado, en la forma en que se ha llevado a cabo en los últimos 3 años, ¿no? Podemos echar un vistazo todavía más atrás, ¿no? Pero como en los últimos 3 años se han precipitado los acontecimientos, pues conviene hacer un análisis de lo que ha pasado. Y para hacerlo de una manera un poco resumida, porque serían muchos los aspectos a tratar, yo quisiera concentrarme en algunos concretos, ¿no? En primer lugar, destacaría, por lo negativo que tiene, el procedimiento que se ha seguido para la elaboración de los estatutos de autonomía. Este procedimiento, en virtud del cual unos señores se reúnen en Sevilla, en Barcelona, en Valladolid, en Santiago de Compostela, en Murcia, etcétera, redactan un estatuto y lo envían por correo certificado aquí a Madrid a las Cortes Generales, es un auténtico disparate. Es un disparate
desde el punto de vista de la estructura federal del Estado. Y esto es una de las primeras cuestiones que quiero subrayar. Estamos hartos de oír que vamos hacia una estructura federal del Estado. Esto lo dicen los partidos políticos mayoritarios, incluso el Partido Popular lo dice, vamos hacia un modelo federal. Pues bien, yo lo que sostengo es que el modelo y el procedimiento que se ha seguido hasta ahora para elaborar los estatutos no solamente no tiene nada que ver con un modelo federal, sino que es absolutamente la antítesis de ese modelo federal. Un modelo federal, y por modelos federales serios hay que entender el de Estados Unidos o el de Alemania. Naturalmente nosotros no estamos en condiciones de dar lecciones ni a los Estados Unidos de América ni a Alemania federal en materia de federalismo, y si desde luego alguien quiere dar lecciones desde aquí, desde España, yo por lo menos no me apuntaría a esas clases. Un modelo federal jamás en la vida aceptaría este sistema parcelado, según el cual desde cada territorio, es decir, desde cada parte que integra el todo, el Estado, la federación, como se le quiera llamar, se elaboran unas normas que luego son estampilladas, digámoslo así, en un Parlamento nacional. El caso de Alemania es un caso bien significativo y apelo a él porque es que los alemanes, además de ser los inventores en Europa del Estado federal, además de ser los inventores, con una tradición jurídica que viene de muy atrás, de mediados del siglo XIX, es que acaban de reformar su Estado federal, es que lo acaban de hacer en un proceso, no diré paralelo al nuestro en el tiempo, porque ellos son más reflexivos y llevaban dándole vueltas al asunto hace muchísimo tiempo. Pero en el verano del año 2006, es decir, hace un año y pico, se ha ultimado una reforma de la estructura federal alemana. Y esta reforma es interesante conocerla. Como digo, venía de muy atrás y varios intentos o quedaron abortados o no fructificaron al final. De suerte que, por ejemplo, en la Navidad del año 2004, pues queda interrumpido un proceso que se había iniciado, no se llega a acuerdo entre las fuerzas políticas que participaban en el asunto de la reforma y por tanto, queda pospuesta. El gobierno nuevo de la señora Merkel retoma el asunto y con una mayor suerte, de manera que en el verano de 2006, en el mes de junio o julio, se ultima la reforma. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa como españoles? ¿Qué es lo que nos interesa saber de esa reforma? Pues en primer lugar, el procedimiento, que es a lo que estoy aludiendo y a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo se hace esta reforma? Tanto el gobierno del canciller Schröder como el gobierno de la señora Merkel mandataron a una comisión para elaborar una reforma de la Constitución alemana. Una comisión compuesta por parlamentarios federales, por parlamentarios de los Länder, es decir, de los estados federados, por los gobiernos de uno y otro, y incluso los municipios, a través de una organización que, como podría ser aquí más o menos la Federación de Municipios y Provincias, pues tuvo su asiento en esa comisión. Más luego, un número de 12 o 14 expertos, catedráticos de Derecho y de Hacienda Pública, etcétera, que me imagino que se dedicarían a enredar, que es a lo que nos dedicamos muy bien los catedráticos de Derecho Público, incluidos los aquí presentes, por lo menos yo. Bien, ¿y qué ocurrió con esta reforma? Bueno, pues ocurrió que efectivamente llegó a buen término, se pusieron de acuerdo los partidos políticos, no habían logrado ese acuerdo con anterioridad, como he dicho, y todo ello se plasmó ¿en qué? Pues se plasmó en una cosa tan tonta y tan elemental como modificar 10 o 12 artículos de la Constitución alemana vigente para reordenar, en cierta manera, las competencias de los Länder y de la Federación, también se llama el Bund y los Länder, la Federación y los Estados federados. En eso ha consistido todo, en una reforma constitucional que afecta a muy pocos artículos. Resultado de esa reforma, si se quiere saber desde la perspectiva esta que aquí tiene tanto interés y despierta y suscita tanto interés. ¿Y quiénes salen ganando? ¿Sale ganando la Federación o salen ganando los Estados federados? Bueno, pues entrar en eso sería muy complicado porque habría que analizar punto a punto los acuerdos tomados y cómo han sido o han quedado plasmados en el texto constitucional. Pero lo cierto es que en unos casos, algunos, pues los Estados federados consiguen tener más competencias, en otros, sin embargo, es la Federación la que resulta reforzada. Dos de los primeros, es decir, aquellos en los que los Estados federados tienen o obtienen mayores competencias, debe destacarse el ámbito
el ámbito de la educación, incluida la educación universitaria, o sea, las universidades. No de una manera pacífica, por cierto, porque desde las universidades, sobre todo desde las universidades de los Länder pequeños o más o menos económicamente menos desarrollados, es decir, los de la parte de la República Antigua Democrática Alemana, del Este, pues no están muy contentos con la reforma. Pero, en fin, ahí se ha producido un refuerzo de las competencias de los Länder. Y luego, en algunas otras cuestiones que son vistas desde la perspectiva española bastante ingenuas y bastante tontas, en ámbitos como la función pública, la regulación de la caza, etcétera. Cuestiones que tienen bastante poco interés o relevancia. Más interés o relevancia política tiene el refuerzo de la federación en las discusiones en Europa, y en segundo lugar, precisamente, la reforma del Senado, a la que aludía mi compañero hace un momento, ¿no? La reforma del Senado ha consistido fundamentalmente en reducir el papel del Senado. Es decir, que cuando aquí estamos dándole vueltas a cómo hacer cambiar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial, etcétera, hay que tener en cuenta, y debe acordarse uno del modelo alemán, de donde en parte nosotros procedemos, porque la Constitución de 1978 está muy influida por la Constitución de Bonn de 1949, y saber que el sistema que había llevado al que había conducido el funcionamiento del Bundesrat, que es como se llama allí el Senado, pues había conducido al bloqueo directo de las instituciones republicanas, al bloqueo directo. ¿Por qué? Pues por un fenómeno extraordinariamente curioso y que tiene un gran interés también para nosotros, ¿no? Como consecuencia, estamos hablando de una Constitución que nace en 1949, por tanto, en un momento después de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes escriben su Constitución, por cierto, bajo la vigilancia atenta, no diré el dictado, pero sí bajo la vigilancia atenta de los tanques y de los ejércitos aliados que han ocupado Alemania. Y el papel que se atribuía al Senado y, por tanto, a la representación de los Länder, ojo, que como ha recordado el doctor de Carreras hace un momento, esos Länder no están representados democráticamente, están representados los gobiernos de los Länder. En ese Senado, los ciudadanos alemanes no votan a las personas que llegan a representar a los estados federados en el Senado. Esos Länder tenían una función aglutinadora de lo que es la federación y los estados federados, y esa función aglutinadora se instrumentaba a través del respaldo que a algunas leyes tenían que dar estos representantes de los estados federados en el Bundesrat o Senado. Pero si lo decimos en términos cuantitativos, diríamos que solo un 20-22% de las leyes y las competencias propias de la Federación necesitaban ese acuerdo de los estados federados. Pero ¿qué ocurrió desde 1900, cuando se pone en marcha el sistema del año 50 hasta el final del siglo, es decir, durante medio siglo? Pues un fenómeno muy curioso que tiene también una correspondencia para nosotros extraordinariamente importante que debe ser meditada. El vaciamiento de las competencias de los parlamentos regionales. Estos parlamentos que tenemos aquí ahora, y que estamos hablando del Parlamento de Cataluña, de la Asamblea de Madrid, del de La Rioja, del de Castilla y León, estos que hacen además los estatutos, etcétera, todos esos parlamentos que tienen su correspondencia en los Länder alemanes se vieron paulatinamente privados de muchas de sus competencias tradicionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque se había producido una cosa bastante de bulto, y es que la República Federal Alemana había ingresado en la Unión Europea. Y de pronto, los estados federados, en muchas materias, la disciplina de los bosques, la disciplina del medio ambiente en general, parte de la disciplina urbanística, etcétera, pues vieron que sus competencias se cercenaban como consecuencia de esta inserción del todo en un todo más amplio que es el modelo europeo. Y para compensar esa pérdida de peso de los Länder y de las competencias de los Länder, se refuerza su presencia en el Parlamento Nacional, en el Bundesrat, atribuyéndoles cada vez mayor protagonismo en la aprobación de las leyes. De suerte que de un porcentaje de 20 o 22%, en el que era el diseño inicial, se llega a final de siglo a que prácticamente el 60% de las leyes necesitaban el refrendo del Bundesrat o Senado.
¿Qué ocurrió con esto? Bueno, pues ocurrió una cosa diabólica que nosotros tenemos en la cual nosotros tenemos que meditar, y es que las competencias de estas personas teóricamente representantes de los Länder se utilizaban exclusivamente como una prolongación de la lucha política, entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas, lo que aquí llamaríamos entre el Partido Popular y los socialistas. No de la defensa de los respectivos territorios, ni la defensa de las competencias de los respectivos territorios, sino que todo ello condujo al convertir el Bundesrat en un escenario más de la lucha política partidaria. Eso hizo que al canciller Kohl, de la Unión Cristiano-Demócrata, pues le abortaran las leyes desde el Senado, desde el Bundesrat, cuando éste tenía mayoría socialdemócrata. Y le pasó exactamente igual al canciller Schröder en su segunda legislatura, sobre todo, y es precisamente ese bloqueo, y utilizo la palabra porque es la palabra que utilizan los ensayistas alemanes, la república bloqueada, es ese bloqueo, no lo olviden ustedes, el que obliga al canciller Schröder a disolver anticipadamente el Parlamento, convocar elecciones generales, porque se da cuenta de que no puede seguir gobernando. El Bundesrat, por tanto, el Senado, se había convertido en un elemento de bloqueo de las políticas nacionales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando aquí estamos hablando de imitar, y yo a veces lo oigo a los políticos, en las tertulias, etcétera, se oye, vamos a ir al modelo federal alemán. El modelo federal alemán y el modelo de Bundesrat no es, desde luego, ninguna panacea, por estas razones que estoy señalando. En segundo lugar, porque además hay que conocer el funcionamiento. Esto, para el que sepa alemán, es muy fácil meterse en la página del Bundesrat o cuando se va a Berlín a tratar de asistir a una de las sesiones. Porque el sistema de funcionamiento, hay que tener en cuenta, de esta organización, es muy sencillo y muy simple. En ellas están representados, como he dicho, los Länder. Los Länder en una representación que numéricamente va de 6 a 3. Los más poblados tienen 6 representantes, los menos tienen 3. Bien. Se sientan 6, supongamos 6 representantes de Baviera que están representados en el Senado. Cuando llega una ley que procede del Estado, del Parlamento Federal, del Gobierno, etcétera, estos 6 personas tienen que votar igual. No pueden votar sí o no, dan el respaldo o no dan el respaldo. Cuando eso se ha producido, cuando se ha producido una divergencia entre los representantes, ocurrió el año 2001 con una ley muy delicada referida a la inmigración y a la presencia de extranjeros en Alemania, y como quiera que el gobierno del que procedían los representantes en el Bundesrat era un gobierno de coalición, estoy hablando del Estado de Brandenburgo, pues se dividieron los votos, y unos votaron que sí y otros votaron que no. Pues bien, vino el Tribunal Constitucional y, en un plazo muy corto, el Tribunal Constitucional alemán no es como el Tribunal Constitucional español, que se mueve por eras geológicas, ¿no?, a la hora de decidir. No, el Tribunal Constitucional alemán pues sabe más o menos el calendario y en unos meses se pronuncia. Bueno, pues el Tribunal Constitucional alemán pues se cepilló la ley y la anuló porque se había producido esa discrepancia. De suerte que al final el funcionamiento de esta organización es extremadamente burocrático, porque hay un señor que se llama, traduciríamos el del alemán, el jefe de voto, el conductor del voto, que es quien vota por los 6, o por los 3, o por los 4, por la representación que tengan. De manera que esto no es ninguna panacea. Está bien como mecanismo de integración de las partes en el todo, pero hay que tener en cuenta cuáles son sus pequeñas grandezas y sus grandes miserias, ¿no? De suerte que nosotros es un modelo que debemos tener presente, pero desde luego no copiar en absoluto. No copiar, y si se copia, sería aligerándolo de lo que son sus defectos y sus déficits, ¿no? Por lo demás, hay que decir que en España las comunidades autónomas conflictivas, caso de Cataluña, caso del País Vasco, seamos claros y sinceros, y no empecemos a decir pues, los tópicos que suelen utilizar muchos políticos a la hora de hablar. Esas comunidades autónomas no quieren en absoluto que se cambie el modelo del Senado. No les interesa para nada. ¿Por qué? Porque están alojando en sus estatutos, caso del Estatuto de Cataluña, pero caso también del Estatuto andaluz, están alojando la bilateralidad.
los mecanismos de bilateralidad, es decir, de relaciones directas entre el Estado y la comunidad autónoma. Eso lo tiene recogido en su estatuto los catalanes y lo tiene recogido en su estatuto los andaluces, con unas perspectivas teóricamente distintas desde el punto de vista ideológico, pero con un resultado práctico exactamente igual. Pues bien, la bilateralidad es, como el procedimiento al que me refería yo hace un rato, el procedimiento de elaboración de los estatutos, que es lo contrario de un modelo federal, pues la bilateralidad es también otro elemento absolutamente contrario al modelo federal. Por eso es una hipocresía y una muestra de tartufismo político absoluto proclamar que se quiere modificar el Senado. Probablemente haya comunidades autónomas, quizá las menos conflictivas, que quieran modificar el funcionamiento del Senado, su presencia en el Senado, etcétera. Pero, desde luego, no nos confundamos y a ver si vamos a caer otra vez en las trampas que se nos tienden permanentemente desde los nacionalismos periféricos. Los nacionalismos periféricos no quieren la reforma del Senado, ni quieren estar representados en el Senado, quieren las comisiones, y ahora también se ha apuntado el gobierno andaluz, a través de su estatuto, quieren las relaciones bilaterales con el Estado. Y vuelvo a insistir que esas relaciones bilaterales son relaciones que rompen por completo el modelo federal y nos acercan peligrosamente al modelo confederal. Ese modelo confederal es un retroceso en la historia, Modelos confederales no existen con carácter permanente. El confederalismo, digámoslo así, o la confederación, es un periodo transitorio en la historia. Y en cualquier caso, cuando se han construido los estados federales, el caso de Alemania es muy claro, a partir de Bismarck, el año 1870, y el caso de los americanos es todavía más claro porque a finales del siglo XVIII, los padres fundadores de la Constitución americana, que tenían delante un panorama territorial, ese sí que era un panorama plural, no este invento de aquí que dice que somos muy plurales los extremeños, los valencianos y los de Lugo. No. Aquello sí que era pluralidad, aquello sí que era real pluralidad en el marco de lo que era el territorio de lo que acabó siendo la Unión y los Estados Unidos de América. Pues bien, ante aquel magma de pueblos, de religiones, no lo olvidemos, de pueblos, de religiones, de territorios, de geografía física y geografía humana, por tanto, los padres fundadores, lo que escriben en la Constitución, que está todavía, es que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, no los gobiernos, no los estados, no nosotros los pueblos de Alabama, tal, no, nosotros el pueblo de los Estados Unidos. Con esa frase están poniendo las bases de una estructura federal, cuando esa realidad geográfica tan proteica y tan variada podía haber llevado al intento de creación de un sistema confederal. Los padres fundadores se dan cuenta de que eso sería un disparate, porque saben perfectamente que el Estado federal es, en primer lugar, un Estado. Ese es el sustantivo, y luego viene federal, y luego viene lo de federal, que es el adjetivo. Pero primero, para tener un Estado federal hay que tener un Estado. Y un Estado se compadece muy poco con los modelos confederales. Modelos confederales que nosotros, pues de una manera absolutamente extemporánea en la historia, parece que nos encaminamos hacia ello. Ello sin contar con las cosas raras, hacendísticas, con el laberinto de la hacienda autonómica. Se está escribiendo un libro ahora que se llama así, de un colega y amigo mío, que se llama El laberinto de la hacienda autonómica, y con esa muestra de confederalismo ya de gran alcance, que es el sistema del concierto económico en el País Vasco y en Navarra y del cupo, etc. Ese es un modelo que es absolutamente contrario al progreso de la historia. Mantener que eso es progresismo es una falacia absoluta, eso es el regreso, eso es absolutamente el regreso, es algo absolutamente reaccionario. Y por eso creo que debe ser denunciado y hablado en estos términos de claridad con los que creo que me estoy expresando. Pocas cosas quiero decir, únicamente aludir, bueno,
a la polémica esta absurda, pero claro, que sigue alimentándose de la incorporación de los derechos históricos a los estatutos de autonomía. Empezamos con la disposición adicional primera de la Constitución referida a Navarra y al País Vasco. Ah, amigo, pero es que los catalanes han puesto también su referencia a los derechos históricos. Unos derechos que participan de la naturaleza de la eternidad, no tienen ni principio ni fin, nadie sabe ni cuándo empiezan ni cuándo acaban. Y, por otro lado, esta muestra se ha llevado exactamente igual al Estatuto andaluz y, para gran sorpresa de quienes se quieran sorprender, al Estatuto valenciano. El Estatuto valenciano no se habla de los derechos históricos, pero se habla de otra cosa casi peor, que pone los pelos de punta, que es, hay una invocación a los fueros anteriores a 1707, que es la época en que los pobres valencianos pierden sus libertades de la mano del Borbón, que gana la guerra de la sucesión, y pierden las grandes ventajas democráticas del sistema del antiguo régimen y de los Austrias, ¿no? Bueno, los pobrecillos se quedan sin eso en aquel momento. Bueno, esto es un auténtico disparate. Esto es un auténtico disparate, porque claro, con este sistema de los derechos históricos, pues mañana veremos que surge, yo estoy por proponerlo, que surja pues una asociación de desamortizados. Voy a decirles a unos frailes que conozco que hagan una asociación, les hago yo el estatuto, y les puedo cobrar incluso, les puedo cobrar por hacerles el estatuto de los desamortizados y pedir que me devuelvan las tierras y los conventos y tal, que además, por cierto, estaban en el centro de las ciudades y sería un negocio fenomenal en estos momentos. O sea, esto es un auténtico disparate. El tomar de la historia aquello, esto quiero, esto no quiero, es decir, con el beneficio de la historia a beneficio de inventario, esto me gusta, esto no me gusta. Bueno, esto es algo que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido ni resiste la más mínima prueba de carácter metodológico. En la ciudad donde yo vivo, que es León, ahora, con motivo de las elecciones municipales, pues recibo en mi casa un tríptico de un partido localista de allí, leonesista, se llama la Unión del Pueblo Leonés, que pretende ahora la separación de León de la Comunidad de Castilla. Esto es una operación muy entretenida y muy bonita, que da lugar a muchos enredos, porque a su vez los del Bierzo, que están en el otro lado, tampoco quieren estar en esto. Y siempre cuento la anécdota de un amigo mío, alemán, que suele venir por España a hacer el camino de Santiago, y entonces él va en bicicleta haciendo el Camino de Santiago, él no sabe muy bien español, pero en fin, se aclara con algunos carteles, etcétera. Y entonces un día nos contaba mi mujer y a mí, que claro, había por la carretera de Palencia, llega a la provincia de León y se encuentra allí con un cartel que dice León solo, puta Castilla, Castilla con K, naturalmente. Bueno, y ya se quedó un poco sorprendido. Digo, bueno, pues ¿esto cómo es eso? ¿De qué puta Castilla? ¿Esto qué es? Pero él siguió dándole al pedal y llegó al Bierzo, a Ponferrada. Y allí se encontró con un cartel que decía Bierzo solo, puto León, ¿no? Claro, porque esto no acaba nunca. Esto no acaba nunca, ¿no? Bueno, esto es a lo que lleva los derechos históricos. Pero decía que recibo en mi casa la propaganda de esta Unión del Pueblo Leonés, que hoy está gobernando en el Ayuntamiento de León, no debo ocultarlo, porque el PSOE se ha abrazado a ellos, pero ojo, el Partido Popular también se quiso abrazar a ellos, no, a cada uno démosle el coscorrón correspondiente. Pues bien, y me mandan un tríptico con la propaganda. Entonces el tríptico, aparte de una foto que traía del candidato, que era muy divertida porque decía algo así como, si tú quieres, Julián puede. Y Julián era el candidato a alcalde pedáneo. Yo no sé qué puede un alcalde pedáneo, no sé lo que puede, la verdad es que puede poco. Pero si tú quieres, Julián puede. Bueno, entonces se abría el tríptico y había un CD allí de canciones leonesas para poner en entusiasmo patriótico al personal, ¿no? Bueno, entonces un día que me quise poner estimularme con las canciones patrióticas, pues cogí el CD y lo metí en el aparato correspondiente. Y debajo del CD me encuentro la clave del asunto, porque ahí estaba puesta la clave del asunto, que es muy entretenida. Había un mapa de España, vamos, de la península ibérica, y entonces en ese mapa se recogía lo que era el reino de León en los siglos IX, X y XI, que llegaba hasta Extremadura, todo Galicia, media Asturias, etcétera. Claro, por supuesto, tenía una extensión territorial enorme. Es decir, que estos hombres
de la historia, mira que tiene siglos la historia, bueno, pues habían escogido 3 siglos, el 9, el 10 y el 11. A partir del 11 ya no les gustaba. A partir de lo que pasa en el siglo XII, esto ya no les gusta, no lo encuentran suficientemente, con suficiente estimulante, ¿no? No, y se quedan en el siglo XI. Bueno, esto no es serio, ¿no? Esto simplemente no es serio, pero no es serio, y lo vemos que no es serio las personas que hemos terminado de leer algún libro, y en fin, pero sin embargo está puesto en los estatutos de autonomía, está puesto, lo ponen en los estatutos de autonomía, como ponen lo de las lenguas, que ahora se refería hace un rato el doctor de Carreras, las lenguas en Andalucía, las especialidades del andaluz. Bueno, es que es una cosa verdaderamente divertida, ¿no? Bien, y luego está, ya voy terminando, 2 cosas que quiero decir. Una, toda la referencia a esa polémica que hemos tenido, que ahora ha entrado en sordina, porque yo creo que sus propios valedores, en parte, se dan cuenta de la estupidez que encierra, que es todo este barullo de si somos nación, si somos cáfila, si somos grupo de presión o partida de parchís, ¿no? Y todo el día hablando de lo mismo. Bueno, en Cataluña se sigue hablando del asunto, porque ahora hemos sustituido por la plenitud nacional. Queremos tener la plenitud nacional. Claro, plenitud. Todos queremos la plenitud, claro, tener la plenitud. ¿Quién no quiere tener la plenitud? Pero la plenitud nacional. Bueno, esto es un debate. Yo en el libro del Estado fragmentado, pues decimos ahí que es llamamos a la nación el ocaso de un concepto político, ¿no? La nación sirvió para unas cosas determinadas. Hoy día no hay estados nacionales, hoy hay estados miembros de la Unión Europea. Los españoles, los franceses, los alemanes, los italianos, los belgas, somos miembros de la Unión Europea, no somos estados nacionales ya en los términos en que ese concepto se plasmó bueno, pues a finales del siglo XVIII y luego toda la andadura en los siglos XIX y XX. La nación nació efectivamente como un concepto que podríamos llamar, entre comillas, progresista, pero a lo largo del siglo XIX cada vez es más una bandera de los elementos más reaccionarios de la sociedad, que cuando se une al concepto de patria produce escalofríos. Y cuando se une al concepto de raza, que es un concepto que pone la ciencia en circulación a finales del siglo XIX, entonces ya produce verdaderos espasmos, ¿no? Por tanto, lo mejor que se puede hacer es olvidarse uno de esa materia, o tomar la broma. Yo, por ejemplo, a mis amigos asturianos que están ahora elaborando el Estatuto de Autonomía, porque nosotros en Castilla y León ya tenemos, desde antes de ayer, tenemos ya un Estatuto de Autonomía magnífico, que nos va a permitir proyectarnos todas las potencialidades, como han dicho los políticos que lo han presentado, todas las potencialidades de la descentralización. Madre mía. Pues en los asturianos todavía no han llegado a este estado de satisfacción paradisíaco, que es contar con un nuevo Estatuto de Autonomía. Están en ello, ¿no? Y entonces pues también discuten en su encaje, nosotros, porque claro, los asturianos dicen con razón, nosotros somos España y los demás terreno conquistado, ¿no? Y bueno, o sea que ellos están en el asunto. Y yo les he propuesto que en vez de nación, en vez de tal, que digan que Asturias tiene aroma nacional, una especie de perfume nacional. Bueno, yo creo que esto es otro debate demencial, ¿no? Y acabo. Hay que repensar el Estado. He dicho hace un momento, el Estado es el Estado nacional tradicional, esto ya no tiene sentido. Los Estados europeos son Estados miembros de la Unión Europea y a mucha honra, y esperemos que eso que siga así. La Unión Europea no la van a destruir ni las peleas de los políticos, ni todos estos enredos en torno a si somos Constitución o no somos Constitución. Eso tiene un sentido muy profundo. Y dicho también de una manera un poco cínica, ya se encargarán todos los funcionarios que están viviendo de eso, de que el asunto no se desplome, ¿no? De manera que eso tiene larga vida por delante, ¿no? Y además, menos mal que tiene larga vida por delante, porque es una cosa evidente que el mundo privado cada vez se une más y se monopoliza más. El mundo de los grandes negocios, el mundo de las grandes empresas privadas que forman, al final, según el Fondo Monetario Internacional, hay 100 o 150 grandes consorcios industriales, militares, financieros, etcétera, que dominan el mundo. La forma de enfrentarse a esta realidad gigantesca, de unos poderes privados extraordinariamente centralizados y donde no hay bromas de estatutos de autonomía ni de nada de eso,
hay que enfrentarlo a un poder político fuerte y un poder político serio, que pueda hablar de tú a las grandes empresas multinacionales. Pensemos, por ejemplo, en los antibióticos, en los grandes laboratorios. ¿Qué más quieren los grandes laboratorios que hablar con estados y con organizaciones políticas bonsáis? Es el ideal, evidentemente. No. Lo relevante es que esas organizaciones privadas hablen con poderes políticos serios. Y para que los poderes políticos sean serios, no sean cortijos, tienen que ser poderes políticos con mucho ciudadano, con mucho territorio y con mucho poder. En esas estamos. Y decía, hay que repensar la teoría del Estado. Nosotros todavía venimos de la teoría del Estado que escribió un señor, que por lo demás yo le tengo un grandísimo respeto intelectual, y acudo muchas veces a él, que fue Jelinek. Jelinek publica su teoría general del Estado en el año 1900, justo en el quicio entre los siglos XIX y XX. Y de lo que él dijo entonces, básicamente que el Estado estaba compuesto por el poder o la organización, el territorio y la población, pues resulta que a finales de siglo pues poco nos queda de todo eso. El poder está distribuido entre muchos sitios, entre otros en los espacios europeos. El territorio está desapareciendo, como lo podemos comprobar todos los días cuando pasamos una frontera, etcétera, donde ya han desaparecido el viejo aduanero este que lo palpaba a uno y tal y cual, pues todo esto ha desaparecido porque sencillamente ya los espacios fronterizos ya no tienen sentido en la Europa unida. ¿Y qué vamos a decir de la población? Con los procesos migratorios intensísimos que está viviendo Europa en estos años. Todo eso se ha removido y hay que pensarlo de nuevo. Pero claro, hay que pensarlo de una manera lógica y racional. Desde luego lo que no se puede hacer es, como se ha hecho en España en estos últimos años, meter al Estado en un quirófano, que es lo que hemos hecho estos años, lo que han hecho, yo no he intervenido en el asunto, natural, pero lo que han hecho es meter al Estado en un quirófano que no está iluminado por las luces normales de un quirófano, sino por una vela. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros ante un quirófano en el que nos quisieran introducir y que supiéramos que está el cirujano con una linterna o con una vela? Salir corriendo, salir disparados. Pues eso es un poco lo que podríamos hacer todos nosotros. Ante este estado que nos prometen, salir también disparados o construir una alternativa, que eso es lo que estamos. Muchas gracias.